Adelante, Ariel. Sí, bueno, buenas a todos. Un placer tenerlos de nuevo en nuestro programa de Poco un Todo. Y hoy tenemos aquí con nosotros a un gran analista internacional y buen amigo, Francisco Belaúnde, aquí profesor en Perú, que ha estudiado un primer título en Derecho en la Universidad de París y en esa misma universidad hizo una maestría en Derecho Internacional. Además que hizo un magíster en Estado de Estudios Avanzados de Terrorismo en la Universidad Internacional de La Rioja. Es profesor de Política Internacional Europea en la Universidad San Ignacio de Loyola, de Derecho Internacional Público en la Universidad de Lima y de Geopolítica en el máster de la Universidad del Pacífico, que es una de las mejores universidades de Perú. Además, profesor de geopolítica en la Fundación de la Academia Diplomática. Eh, lo conozco hace un buen tiempo. Él estuvo conduciendo un programa que se llamaba Geomundo por la televisión del Estado y vamos a decir que lo puso a valer. Le puso varias cosas creativas y muchos contenidos interesantes. Yo le comentaba antes de comenzar este podcast hoy que es la primera vez que yo lo entrevisto porque tuve el privilegio de que él me llamara para hacerme entrevistas en el pasado. Y bueno, sin dar más preámbulo, Francisco, te llamamos porque queremos debatir sobre todo lo que está pasando en Francia, que es un país que cada vez se está volviendo más ingobernable. Así como en Perú hemos tenido como casi más de 5, 6, 7 presidentes en 10 años. Francia ha tenido en los últimos 2 años 5 primeros ministros. Eh, Eventualmente vamos a entrar al sistema político de Francia para que se entienda, porque es un sistema semipresidencialista, pero hablemos en este momento qué es lo que está pasando exactamente que a Macron se le está volviendo tan cuesta arriba poder terminar su mandato de una manera más o menos estable. De acuerdo, bueno, muchas gracias Isaac, Ariel, por esta invitación. Efectivamente, bueno, yo creo que es algo autoinfligido por el presidente Macron. Recordemos que el presidente Macron fue elegido una primera vez en 2017, un poco casi de casualidad, en el sentido que quien estaba punteando las encuestas por la derecha era un político de derecha tradicional, que al final se vio envuelto en un escándalo y se cayó en las encuestas, y entonces él apareció como la alternativa para muchos que querían votar por alguien que no fuera la extrema derecha, y la izquierda se cayó en ese momento. Entonces él llega de esa manera a la presidencia en 2017, después es reelegido el 2022 y en ese momento, cuando es reelegido, él es elegido presidente, pero obtiene en el Parlamento francés, en la Cámara de Diputados, en la Asamblea, obtiene una mayoría relativa. Ya no tenía una mayoría absoluta como había tenido su primer mandato, sino una mayoría relativa. Y entonces, bueno, a veces le era bastante complicado tener, digamos, que se le adoptaran algunas normas, ¿no? Varias veces tenía que digamos, poner en juego a su gabinete para que se aprobaran las normas. ¿Y qué pasó? De pronto hubo elecciones europeas para Parlamento Europeo y esto fue 2 años después, y de pronto las elecciones para el Parlamento Europeo arrojaron una mayoría bastante fuerte de la extrema derecha, ¿no? La extrema derecha francesa. Y entonces él como que sintió que tenía que, es decir, que tenía que convocar elecciones legislativas nacionales, disolver el Parlamento como una manera de desafiar al electorado, ¿no? Como diciéndole, no es posible, ¿no? Que el electorado francés haya votado de manera eh, tan importante por la extrema derecha y eso no puede ocurrir. Entonces, fue una especie de desafío al electorado, una especie de jugada de póker, también una apuesta, donde decide disolver la asamblea, ¿no? No tenía por qué hacerlo,
Es verdad, no Le- tenía mayoría absoluta, tenía mayoría. disculpa, lo cual es legal en Francia que una vez al año, durante un periodo presidencial, ¿cuántas veces se puede disolver Mira, una en Francia asamblea? no hay una limitación como le sucede en el Perú, ¿no? En el Perú, por ejemplo, el presidente solamente puede disolver a la asamblea cuando le han retirado la confianza a dos gabinetes durante el mandato. En el caso de Francia, como sucede incluso en regímenes parlamentarios, se puede hacer cuando se considera conveniente, en este caso el presidente, ¿no? Entonces el presidente decidió disolver diciendo que necesitaba, bueno, desafiando al electorado y diciendo no puede ser, la extrema derecha no puede ser premiada de esa manera por el electorado, ¿no? Como poniendo al electorado frente a su responsabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Se disuelve la asamblea, se convocan elecciones y las elecciones arrojan que su partido queda en tercer lugar, mucho menos diputados de lo que tenía inicialmente. Y en Francia, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países, la elección legislativa es con dos vueltas. Tras la Te- primera te- vuelta, la extrema derecha quedó muy bien ubicada. Podía incluso, aparentemente, obtener mayoría, si no absoluta, por lo menos relativa en la Asamblea. Y entonces ahí hubo la movilización en general, ¿no? De los partidos no de extrema derecha que dijeron, a ver, nosotros no queremos que la extrema derecha gane. Entonces, la derecha clásica dijo, y también el partido de Macron dijeron, bueno, en la segunda vuelta vamos a apoyar a aquel partido, ¿no? Que no sea la extrema derecha. Si en un lugar la izquierda está primera, pues vamos a votar, ¿no? Llamamos a estos electores a votar por la izquierda. Y la izquierda dice, no, lo mismo. Si nosotros no estamos primeros, vamos a llamar a votar por la derecha clásica. Y efectivamente, en la segunda vuelta, pues hubo un retroceso de la extrema derecha. Entonces, por lo menos, desde ese punto de vista de una acción anti-extrema derecha, funcionó hasta cierto punto. Pero el resultado es que Macron se quedó con una bancada mucho más exigua de la que tenía antes de aventurarse, porque realmente fue aventurarse, a disolver la Asamblea. Y de ahí viene justamente la situación actual, donde él nombra primeros ministros, ¿no? Normalmente, bueno, aquí quiero hacer la tingencia al público que en Francia efectivamente hay un sistema de tipo semipresidencial, ¿no? Es importante decirlo, donde el presidente gobierna, pero hay un primer ministro, cosa que no es usual en un sistema presidencial. Normalmente cuando es sistema presidencial hay un jefe de gabinete, pero no hay un primer ministro, ¿no? En el Perú pasa algo similar, con la diferencia que el presidente puede eventualmente nombrar a quien se le ocurra como primer ministro sin ver si puede, sin formar una alianza, ¿no? Dentro del Parlamento. Se suponía que en Francia era un poco lo mismo, ¿no? Que antes de nombrar un primer ministro lo hacía en función de quién tenía la mayoría en el Parlamento, que usualmente era de su propio partido. Pero me ocurrió ocasiones donde había lo que se llama una cohabitación entre un presidente de izquierda y un primer ministro de derecha, o viceversa. Bueno, el hecho concreto es que el señor Macron se queda con una bancada muy exigua y nombra primeros ministros, ¿no? Sin realmente, digamos, sin ver si ya podían tener un apoyo en el Parlamento, porque además era muy difícil, porque tenías a la izquierda por un lado, la extrema derecha por el otro y la derecha clásica por el otro. Entonces era muy difícil, ¿no? En esas circunstancias conseguir digamos, un respaldo, ¿no? Suficiente. Y hay otro tema te- que es muy importante de por qué esta inestabilidad actual. ¿Qué pasa? En un sistema parlamentario, cuando sucede efectivamente esta situación, los partidos buscan, bueno, llegar a un acuerdo para que haya un primer ministro que pueda gobernar, ¿no? No siempre es fácil, pero se puede llegar a un acuerdo. En el caso de Francia, todos los partidos están pensando en la elección presidencial, que va a ser el 2027. Entonces, el cálculo político cambia. Ya no es tanto, digamos, formar un gobierno entre todos, ¿no? Que de alguna manera puede ser viable, sino que están pensando, yo tengo que pensar en la elección del 2027.
y eso trastoca todo. Ahora, Entonces, Francisco, en el sistema francés pareciera que ahora son los dos extremos los que se están beneficiando de esta inestabilidad. sí, En las encuestas, el candidato o el que podría ser candidato de la extrema derecha es el que aparece liderando sí, la posición, digamos, en una próxima elección presidencial. Y por otro lado, la extrema izquierda, sí, también lo que se llama los insumisos, la France sí, insoumise, la cosa- también ha ido adquiriendo mucha fuerza en una política además que está siendo cada vez más definida por los discursos sobre la identidad francesa y sobre la presencia del Islam y de los inmigrantes musulmanes en Francia. sí, así Eh, es. ¿Cómo eso afecta la estabilidad del gobierno de Macron? Bueno, yo creo que eso es algo sobre el tema de la identidad nacional, nacionalismo, es algo común en todos los países, lo estamos viendo, ¿no? Donde la extrema derecha, ¿no? Avanza cada vez más. En algunos lugares está gobernando, como en el caso de Hungría y como en el caso de Eslovaquia, y en algunos otros lugares con una alianza. Bueno, en el caso italiano es distinto porque curiosamente se diferencia de los otros dos países porque tenemos una primera ministra considerada también de extrema derecha que es más bien antirrusa, o sea, no es prorrusa, como sí pasa en el caso de, ¿no? de Hungría y de Eslovaquia, ¿no? En el caso de ella no, pero es algo que se está viendo en toda Europa, ¿no? Y eso evidentemente afecta la estabilidad en el sentido que, bueno, la extrema derecha va avanzando, ¿no? El punto es si va a poder obtener suficientes votos como, por ejemplo, de repente gana en primera vuelta el candidato de la extrema derecha, pero hay una segunda vuelta. Entonces ahí las cosas pueden cambiar. Y ahí sí no sabemos qué puede ocurrir porque ahí puede haber lo que se llama, ¿no? Una especie de, digamos, de reacción republicana, si se quiere, ¿no? Donde finalmente se llama a votar por el candidato que no es de extrema derecha. Claro, si te encuentras entre la extrema izquierda, ¿no? Del señor Mélenchon, ¿no? Y después te encuentras con la extrema derecha, pues se hace la cosa mucho más difícil. Pero si te encuentras con un candidato de izquierda moderada, la socialdemocracia francesa, el Partido Socialista, o la derecha clásica, pues evidentemente ahí, ¿no? Se hace más fácil. Aunque hay que decir también que la derecha clásica, también como ocurre en otros países, cada vez más va adoptando posturas que se van acercando a la extrema derecha, sobre todo en materia migratoria. Eso se da en todas partes, e incluso la socialdemocracia, por ejemplo, en Dinamarca y en otros países donde la izquierda moderada va cambiando, ¿no? Y adoptando incluso posturas anti-inmigrantes porque si no se le van los electores a la extrema derecha. Entonces, algo similar está pasando en Francia con la situación actual. Entonces, tienes a un presidente efectivamente sumamente debilitado, ¿no? Que, bueno, ha nombrado esta vez una persona muy allegada a él, el señor Le Cornu, que al final tuvo que, para poder mantenerse en el poder, ha tenido que renunciar a la reforma de las pensiones. Porque este es otro tema también que existe en Francia, ¿no? En Francia hay, como en toda Europa, por el tema demográfico, ¿no? Las pensiones son cada vez más difíciles de financiar porque hay cada vez menos jóvenes y cada vez más jubilados. Y entonces, en otros países han aumentado, han retrasado, ¿no? La edad de jubilación, como en Alemania, y no pasó gran cosa. En Francia, donde suelen ser mucho más rebeldes, no olvidemos que Francia es el país de las revoluciones porque no solamente ha tenido 1789, Claro. tuvo 1830, 1848, 1870, 71 e incluso mayo 68 de 1968, después ha tenido, ¿no? los chalecos amarillos, es decir, Francia es un país donde siempre se habla, puede haber una revolución nuevamente, ¿no? Y claro, ellos en Francia, el tema de las pensiones, de retrasar la edad de jubilación, pues se convirtió en un tema muy complicado y entonces, pero en Francia tiene problemas, serios problemas de déficit fiscal y de deuda y tiene que hacer una reforma, pero la gente no quiere. Entonces, el señor Le Cornu, para poder mantenerse en el poder y no ser censurado por la izquierda, ¿no? Ha tenido que, y la extrema derecha que está apurada por censurarlo, ha tenido que ceder y decir, ¿sabes qué? Suspendemos la reforma de las pensiones. Entonces es una Ya, cosa. pero esa reforma de las pensiones no se había hecho o parte de ella
en el primer periodo de Macron, que si recuerdo bien se aumentó por 2 años la edad de Sí, jubilación. En términos generales, se le quitó una jubilación que era muy temprana al Ballet Nacional. Era una cosa ridícula que a los 25 años se jubilaban eh, los bailarines del Ballet Nacional francés, etcétera. Y creo que eso se hizo. No sé si había un nuevo proyecto, te pregunto, ¿había un nuevo proyecto de seguir sí, sí. apretando el tema de la pensión? Sí, se comenzó a aplicar una nueva reforma que, si mal no recuerdo, pasaba de la edad de jubilación de 62 a 64, ¿no? Que es pronto, porque en Alemania se pasó de 65 a 67. Y ahí, pues nada, no pasó nada. En Alemania tienen la costumbre de, digamos, de consensuar. Y en Francia, en cambio, lo que se ha hecho efectivamente es suspender esa reforma. Suspender la reforma y por lo tanto la jubilación se sigue manteniendo, entiendo, a 62 años, ¿no? Ahora, todas estas políticas de Macron que han causado lo que tú llamas revoluciones o digamos más revueltas, más em, protestas masivas, como lo que ocurrió con los chalecos amarillos, como lo que ocurrió también con la periferia, que no le ha ocurrido solamente a Macron, en los barrios periféricos donde hay muchos descendientes de inmigrantes y les cuesta integrarse, aunque hay algunos que dirían que no quieren integrarse, ¿no? Es un debate que hay en Sí, Francia y en otros países. Pero sí, todo eso se debe en términos generales a que Macron de alguna manera vino con un ímpetu de hacer reformas bastante importantes en Francia, a sí, diferencia de otros presidentes. sí. Y mi pregunta es, ¿lo hizo y lo trata de hacer por pragmatismo, porque entiende que hay que hacerlo o el futuro de Francia está comprometido, o lo hace por una especie de sentido de que quiere pasar a la historia, una especie de complejo de Napoleón Bonaparte, o lo hace porque realmente quería convertirse una vez que Angela Merkel se fue del poder en Alemania en el referente europeo y a través de estas reformas también era una manera de mostrar ese liderazgo. ¿Cuál es tu opinión un poco de esta tesis que te estoy planteando? Mira, creo que es una mezcla de cosas. Yo creo que él sí es un presidente joven, muy dinámico y efectivamente con muchas ambiciones de reformar. Porque siempre se ha hablado de la necesidad que Francia fuera reformada, sobre todo en temas, por ejemplo, en materia laboral. Se dice que Francia tiene una legislación bastante estricta en materia laboral. También es un país que tiene un Estado mucho más grande que el de otros países, ¿no? Entonces siempre se ha dicho que Francia tiene que haber una corriente liberalizadora, de alguna manera, ¿no? Y él de alguna manera también quiso hacer eso. Pero es verdad también que quiere pasar a la historia, ¿no? Él tiene aparentemente una fascinación por el general de Gaulle. Hay una foto presidencial donde detrás de él está el albumillo abierto, que son las memorias de de Gaulle, como diciendo que de manera críptica está diciendo que él vendría a ser, ¿no? El De Gaulle, ¿no? Del siglo XXI, de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, él tiene, y no solamente a nivel de Francia, también a nivel europeo, ¿no? Él siempre es una persona que está proponiendo cosas, ¿no? Y además haciendo declaraciones dramáticas, ¿no? Tiene una personalidad un poco disruptiva, en el sentido que quiere efectivamente mover las cosas o incluso cambiar y hacer declaraciones muy dramáticas, como cuando dijo, por ejemplo, que la OTAN, eso lo dijo durante el primer mandato de Pan, estaba en estado de muerte cerebral, por ejemplo, ¿no? Y después la última declaración, que muchas veces sí puede tener razón, ¿no? Pero sí ahí está, y como lo hizo al disolver la asamblea, cosa que no tenía por qué hacerlo, entonces es alguien que tiene sí una mentalidad un poco disruptiva, porque de alguna manera quiere, me parece a mí, quiere llamar la atención, quiere marcar época, pero al final no le ha salido bien, por lo menos esta apuesta, ¿no? Por disolver la asamblea ha sido realmente, me parece a mí, y creo no soy el único en pensarlo, bastante irresponsable, porque ha generado justamente la actual debilidad de su gobierno, ¿no? Llevando a una situación en que incluso se ha hablado de la posible renuncia, ¿no? Del presidente, algo que no ha ocurrido durante la Quinta República. No hay que le digo al público que Francia es un país que ha tenido varios regímenes políticos, ¿no?
que durante mucho tiempo ha tenido régimen parlamentario, y esta sería la quinta constitución, o sea, la quinta república, perdón, ¿no? correcto. Que tiene un régimen de tipo, como digo, presidencial, pero semipresidencial. Entonces, él de alguna manera quiere aparecer también como una especie de gran reformista, ¿no? Pero ha generado sí, lo que decía que el único presidente que ha renunciado, digamos, porque se vio forzado, bueno, ni siquiera tenía por qué hacerlo, era De Gaulle. De Gaulle lo hizo no porque tuviera que hacerlo, sino que en el año 69 convocó un referéndum para una reforma que era una reforma más bien técnica, relativa al Senado, y él consideró que como él había perdido el referéndum, que lo hizo en verano, la gente no fue a votar, consideró aparentemente que, bueno, la gente le había dicho que no y renunció. Tampoco tenía por qué hacerlo, pero consideró que tal vez su honor está en juego o ya estaba cansado porque murió poco después. Pero en general los presidentes se han mantenido, salvo el Pompidou que murió ejerciendo la presidencia, ¿no? Que fue el presidente que digamos, se reemplazó a De Gaulle, Ahora, ¿no? Francia sí ha tenido lo que allá llaman cohabitación, que es tener un Sí, presidente de un partido y un primer ministro de otro partido, que fue en la época de Mitterrand, sí. que logró negociar con un partido de derecha moderado y tuvo ese periodo en el cual sí se pudo gobernar a pesar de que él no tenía mayoría amplia en Claro, lo que pasa que Congreso. en esa época el presidente de Francia tenía un mandato de 7 años, ¿no? Y con reelección. Entonces, ¿qué pasó? Mitterrand fue elegido el año 81 como gobierno socialista, aliado a los comunistas, pero en el año 86 el desgaste de su gobierno fue tal que ganó la derecha clásica, liderada por el alcalde de París, Chirac, Jacques Chirac, que gobernó 2 años, ¿no? Como primer ministro. Entonces, había una situación extraña porque el presidente tiene sus propios poderes y el primer ministro también. Entonces, lo extraño era, por ejemplo, que cuando habían cumbres, normalmente que representa a Francia en las cumbres es el presidente. Pero como había un primer ministro de otro partido, entonces en las cumbres tenía que añadir una sillita más para que también fuera el primer ministro. Entonces tenías, Ujú. ¿no? Tenías dos voces, claro, tenían que ponerse de acuerdo para no decir cosas contrarias, Pe- evidentemente, Claro, ¿no? Francisco, pero esa era una época donde el Partido Socialista era muy fuerte todavía en Sí, Francia, el claro, sector gaullista de Chirac, la derecha tradicional, también tenía un sí, peso importante en la película, en la política francesa, y realmente hoy por hoy esos partidos que fueron emblemáticos de esta Quinta República prácticamente no son nada. El Partido Socialista está súper disminuido y la derecha golista también. sí. Entonces es una Francia muy distinta a la en la que había cohabitación. También hubo cohabitación entre un presidente de derecha y un primer ministro socialista, que creo que fue el caso de Jospin. Ent- Entonces, es una Francia, primero, políticamente muy distinta y también geopolíticamente muy distinta. Y quería entrar en tu tema, que es la geopolítica, porque se está hablando en estos días mucho en Francia de que Francia se prepara para una guerra. Macron ha anunciado un incremento en el presupuesto militar, un incremento en las compras de armas y hay un ambiente que anunciaría un posible conflicto. Y por supuesto que ese conflicto eventualmente sería con el único enemigo que tiene Francia y Europa enfrente, que sería la Rusia de Putin. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Es cierto que se está respirando esa tensión hoy en Francia de una posible guerra? Sí, no es solamente en Francia, creo que es toda Europa, ¿no? Toda Europa están realmente convencidos que el siguiente paso de Putin sería invadir en particular los países bálticos. ¿Y por qué lo haría? Porque la Unión dice, oye, pero se mete con la OTAN, guerra nuclear. Pero claro, el tema es que Putin ve que Donald Trump no es una persona que esté tan comprometida con la defensa de Europa, ni mucho menos con la de Ucrania, por cierto. Entonces el cálculo sería, bueno, Estados Unidos no se metería si yo invado, ¿no? Los países bálticos. Entonces, en Europa sí hay en general un clima donde piensan que puede haber una guerra. Alemania es un país que ha querido dejar atrás su pasado militarista, ahora está volviendo otra vez a eso, ¿no? Donde incluso el canciller Merz
¿no? Le recuerdo al público que en Alemania el canciller es el primer ministro, a diferencia de nuestros países que el canciller es ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? El canciller dijo que Alemania apuntaba a tener nuevamente el primer ejército europeo, nada menos. Y para eso eventualmente podrían incluso volver al servicio militar obligatorio que fue eliminado prácticamente de casi todos los países. En Francia ha salido el jefe del ejército, de las Fuerzas Armadas, a decir que eventualmente las madres francesas tenían que ver la posibilidad que sus hijos murieran en la guerra. O sea, para que vean, ¿no?, cómo el clima está, y por supuesto hará un rearme apoyado por la Unión Europea, ¿no? Y entonces, sí, hay un clima, sí ven la posibilidad de una guerra, y a tal punto que hubo una reunión en Londres, esto fue me parece que en julio o agosto, no recuerdo bien, que se reunieron Macron con el primer ministro Starmer, ¿no? Y emitieron una declaración que entre líneas decía, o sea, básicamente decía que un ataque a cualquier país europeo iba a ser considerado como también un ataque a ambos países, lo cual implícitamente estaba diciendo que digamos, sus fuerzas nucleares, tanto de Francia como del Reino Unido, ¿no?, que son los dos únicos países europeos que tienen su propia fuerza nuclear, podrían ser eventualmente utilizadas para defender a un país europeo que fuera atacado. Hay Es un decir, punto, hay un punto con respecto al tema nuclear que quisiera nos explicara a nosotros y al público que nos escucha. Se dice que hay una diferencia entre el Reino Unido y Francia en ese sentido. Si bien, como tú lo acabas de decir, los dos tienen armamento nuclear, los dos países cuentan con bombas nucleares, hay una diferencia en lo que es la gestión, el manejo de ese armamento. Se así dice es. que en el caso británico depende mucho más de la coordinación con Estados Unidos y que en ese caso Francia es mucho más autónoma a la hora de decidir cómo y cuándo usar el armamento atómico. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, efectivamente, Francia desarrolló ella misma, con su propia tecnología, desarrolló su armamento nuclear en los años 50 y comenzó a probarlos 61, 62. En el caso del Reino Unido es tecnología británica, tecnología norteamericana. De alguna manera ellos le compraron su armamento nuclear, que entiendo que por ahora solamente, no estoy seguro, pero creo que solamente se puede lanzar desde submarinos. En cambio, Francia tiene una fuerza nuclear, misiles que lo pueden lanzar también desde aviones y cosas por el estilo. Entonces, Francia tiene un manejo mucho más autónomo que efectivamente estaba destinado únicamente a defender a Francia, no al resto de los países, igual que el caso del Reino Unido, ¿no? Pero efectivamente, lo que dices es cierto. Reino Unido depende de la tecnología norteamericana porque ellos no han desarrollado su propio armamento nuclear, sino que se lo han comprado a Estados Unidos. Y eso tiene que ver también con esa relación, ¿no?, tan estrecha entre británicos y norteamericanos hace bastante tiempo. En cambio, Francia siempre ha sido muy nacionalista, tan es así cuando que en los años 50, cuando había esta posibilidad de una comunidad militar, ¿no?, de defensa en Europa, el Parlamento francés rechazó ratificar el tratado que creaba esa comunidad de defensa, ¿no? Entonces Francia siempre ha sido bastante nacionalista, ¿no?, y mantiene, como digo, pues su propia fuerza nuclear. Ahora, tú ves esto, está en el ambiente, como ustedes dos dicen, que ustedes entienden francés y pueden escuchar los medios de allá como para captar más los matices de qué está en el ambiente en Francia, limitación que yo tengo porque no hablo francés. Eh, Sobre todo ahora, por el supuesto plan de 28 puntos de Trump, que es prácticamente una claudicación al tema de Ucrania y que ni siquiera incluye la propuesta francesa británica de que vayan tropas en una zona desmilitarizada que separe a Ucrania de Rusia en caso de que haya un acuerdo de paz. Eh, Sí. ¿Es en estos días exactamente por eso o viene de semanas y meses de escepticismo a la política de Trump? No, yo creo que hay escepticismo respecto de Trump hace mucho. O sea, para empezar, su primer mandato ya marcó, ¿no?, una alerta de parte de los países, específicamente de Donald Trump, de mantenerse a la OTAN, para empezar. Por eso que Macron dijo ya en ese entonces que la OTAN está en estado de muerte cerebral, por lo cual fue muy criticado. Y tal vez en ese momento podía parecer un poco exagerado, pero obviamente no tanto, ¿no?
Entonces, creo que eso viene desde el primer mandato de Donald Trump, porque evidentemente Trump se ha visto que es una persona que America First, ¿no? Primero es Estados Sí, Unidos, y además es una persona que evidentemente tiene simpatía por Putin, que eso está clarísimo, ¿no? sí. Quiere nuevamente que haya negocios entre Estados Unidos, ¿no? Y Rusia, y claramente este plan favorece a Rusia. Entonces, en Europa, por eso que el propio canciller Merz dijo en un momento dado que Europa tenía que independizarse de Estados Ujú. Unidos. Lo dijo con esa claridad, ¿no? Militarmente, militarmente, sí. Militarmente, claro, militarmente, obviamente, tenía que independizarse militarmente y por lo tanto buscar, ¿no? Su propia fuerza, ¿no? Y es verdad que por otro lado, no le faltaba razón a Donald Trump en el sentido que los europeos muchas veces se confiaron, dejaron de gastar, ¿no? En su propia defensa, ni siquiera alcanzaban a gastar el 2% respecto a su PBI, ¿no? En gasto militar, que era un compromiso que habían adquirido, que se suponía entre el 2014 y el 2024 varios países se durmieron sus laureles, ¿no? Y no hicieron gran cosa. Ahí por ese lado podía tener razón Donald Trump, pero también, bueno, esa es una cosa que él dice, que es verdad, pero por otro lado se ve claramente que en el fondo, ¿no? Él no cree realmente en que Estados Unidos tenga que defender a los europeos en el fondo, ¿no? Entonces sí, yo creo que de parte de Europa hay un sentimiento de que tienen que defenderse por sí mismos, no pueden, si bien quieren mantener a Donald Trump ahí, ¿no? En el barco, pero se dan cuenta que él en el fondo está mirando para salir, para bajarse el barco de alguna manera, el barco de la OTAN y Sí. la defensa. Francisco, hay varias preguntas que tengo Bien, me provoca hacerte, pero hay una que no quiero dejar que se me escape porque es sobre un continente muy olvidado y como tú eres experto en geopolítica, no quiero soltarlo. ¿Por qué ha ocurrido justo durante la gestión de Macron este despertar de varios países del Sahel, de esa zona de África, que fueron colonizados por Francia, que consideraban que Francia seguía abusando mucho de sus riquezas de minerales e incluso de su sistema financiero, si estamos hablando de Burkina Faso, Níger, Chad, etcétera, donde ha habido golpes de Estado los últimos 4 o 5 años, creo que ha habido por lo menos en 5 de esos países golpes de bien. Estado y que inmediatamente cuando llegaron al poder los militares, uno de los primeros pasos que hicieron fue distanciarse de Francia y buscar el paraguas ruso, sobre todo trayendo al grupo Wagner Sí. a sus territorios. ¿Por qué justo ocurre con Macron? ¿Es una casualidad que algo que ver con la política exterior de Macron en África? Yo creo que en este caso no es tanto así, porque el pasa es que efectivamente se acusó mucho a Francia que mantuvo una presencia muy fuerte en los países ex colonias y de alguna manera tenían mucha influencia interna. Es más, tenía también bases militares, tenía soldados, ¿no? En esos países y se hablaba mucho de lo que se llamaba la France-Afrique, ¿no? Franciáfrica, que era una África ex colonia francesa, pero que mantenía vínculos y sobre todo, incluso a veces corruptos, ¿no? Con los presidentes, digamos, los presidentes de Francia toleraban dictaduras, ¿no? E incluso gobernantes corruptos con tal de mantener, ¿no? La alianza con Francia, ¿no? Y es Entonces, cierto que manejaban parte del sistema financiero en algunos de estos países. a ver, lo que pasa es que hay una moneda que se llama el franco CFA. El franco CFA es una moneda común para los países del oeste africano, que son ex colonias francesas. Y es una moneda, evidentemente, emitida por Francia, ¿no? Gestionada por el Banco Central francés. Es una moneda que le ha dado, como no, cierta estabilidad monetaria a esos países. Por supuesto, eso no evita la crisis, eso no evita las deudas, eso no evita la crisis política, pero por lo menos una cierta estabilidad monetaria. Entonces, esos países efectivamente en un momento dijeron tenemos que acabar con eso y crear una moneda propia. Sin embargo, parece que es mucho más difícil decirlo que hacerlo, porque más son países que tienen pues políticas distintas, no es fácil, ¿no? Crear una moneda común, es muy difícil, ¿no? Entonces, por ahora es un proyecto que está ahí, pero por ahora no pueden crear una moneda alternativa al franco CFA. Entonces,
había muchas de esas críticas. Cuando ocurre el tema de los ataques yihadistas, tanto por el Al-Qaeda, las filiales de Al-Qaeda y el Estado Islámico, que se alimentaron bastante de la guerra civil en Libia. Recordemos al público, ¿no?, que a fines de 2010 empieza lo que se llama la Primavera Árabe, que empieza en Túnez, se tumban a una dictadura, y ahí pasa a los países vecinos, entre los cuales Libia, donde en vez de asentarse en una democracia, que por la demás no se instaló en ningún país, salvo en Túnez por algunos años, hubo una guerra civil. Y entonces los arsenales del ejército fueron totalmente saqueados, esas armas alimentaron a los grupos yihadistas, entonces comenzaron a atacar a los países vecinos. Claro, pero quiero solamente agregar algo con respecto al caso Libia, porque Francia tuvo un papel muy importante en el derrocamiento de Gaddafi y en los bombardeos que llevaron finalmente a la caída del régimen de Gaddafi. Y yo Sin creo duda. que eso envió también un mensaje a esos países a los que se refería Ariel. O sea, sembró una desconfianza hacia las intervenciones militares de Francia en África. Sin duda. Ahora, no solamente fue Francia, sino también el Reino Unido entre los dos, porque no olvidemos que Naciones Unidas había autorizado una intervención militar, pero sobre todo una intervención aérea. No atacar a las tropas libias, sino intervención aérea, porque desde el aire estaban atacando, ¿no?, a los manifestantes, ¿no? Entonces, por aprovechar la ocasión para al final, ¿no?, provocar la caída de Gaddafi, efectivamente. Entonces, igual, había una desconfianza respecto de Francia. Francia tuvo una operación militar el año 2013-2014 en que se En prolongó 2 años Malí, en Malí, en ¿no? Mali, ¿no? En Malí, efectivamente, ¿no?, que logró salvar, digamos, temporalmente al gobierno de entonces, pero también tenía una estructura de 5 países, ¿no?, en los cuales Malí, Níger, Burkina Faso, Chad y Mauritania, donde también apoyaban a estos gobiernos Francia militarmente para luchar contra estos grupos yihadistas. Llega un momento en que bueno, hubo un golpe de Estado en Mali y hay un choque entre el gobierno militar y Francia, ¿no? Y al final estos buscaron una alianza, ¿no? Una alianza con los rusos, en particular el grupo Wagner. No hay que olvidar que antes ya los rusos habían metido una ex colonia francesa que es República Centroafricana. Ahí también se metieron, Francia tenía tropas, decidió sacarlas y ahí entraron los rusos. Incluso se convirtieron en la guardia del presidente, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues comenzaron a ver también en Burkina Faso otro golpe militar y en Níger otro golpe militar. Entonces, claro, con sentimientos, estos gobiernos con sentimientos antifranceses que existen en parte de la población, pero que además han sido alimentados, aparentemente, por lo que se ha visto, por la propaganda rusa, ¿no? De alguna manera Claro. hay un campo fértil para un sentimiento antifrancés, pero que obviamente ha sido alimentado también, ¿no?, por la propaganda rusa, ¿no? Ha sido explotado de una manera. Entonces se da esa situación. No creo que tenga que ver con lo de Macron, porque finalmente la intervención en Mali fue bajo el gobierno de François De Hollande, Holanda, Holanda. ¿no? Entonces, Claro. creo que tiene que ver más bien con la actitud de Francia en general y ante esta crisis de seguridad que presentan los grupos yihadistas, que se ven que finalmente finalmente no ha servido mucho la intervención francesa, ¿no?, para protegerlos. Entonces ahora están con los rusos, pero parece que también con los rusos no les está yendo tampoco Ahora, muy bien. hay otro actor que no podemos descartar, que es China. Primero porque China quiere entrar al mercado europeo y bueno, y hay algunos que le abren la puerta, como lo ha hecho Orban recientemente con la industria automotriz china, para que empiece a construir eh, autos eléctricos en Hungría y de allí pues entrar al mercado, a los mercados europeos. Pero también está China en África, digamos que entra también como un actor que reta a todas estas potencias tradicionales como Francia. ¿Qué papel está jugando en ese sentido China, tanto en Europa como en otras partes del mundo, incluyendo África? Bueno, en el caso de África, obviamente China se ha metido bastante construyendo infraestructura, ¿no? Ha construido una serie de aeropuertos, también hay, por supuesto, muchas minas que generan a veces problemas, ¿no? Porque traen personal chino que desplaza al personal local. Esa es una práctica bastante
común en los chinos, y eso crea, incluso han habido masacres de algunos funcionarios chinos en un país africano cuyo nombre no recuerdo en este momento. Son cosas que ocurren, ¿no? Y además también con ese sistema de las rutas de la seda, las nuevas rutas de la seda, ¿no? Que es este sistema también de construcción de infraestructura con financiamiento chino. Entonces, también eso les permite tener mucha influencia. Porque además hay una diferencia también, los chinos tienen una gran ventaja en términos de inversiones, ¿no? Respecto a de los occidentales, que también se nota acá en el Perú y en general en América Latina. Y es que los chinos, como muchas de estas empresas son estatales, pueden tomar decisiones porque el gobierno, obviamente, la empresa quiere ganar dinero, pero también hay objetivos geopolíticos. Entonces, si bien ellos pueden decidir, invirtamos acá, aun cuando el panorama no sea el mejor, ¿no? Pero invirtamos acá porque tenemos también un objetivo geopolítico y de influencia. En cambio, una empresa occidental es una empresa que tiene accionistas, ¿no? Y además muchos de esos accionistas son fondos de inversión, son fondos de pensiones que buscan la mayor rentabilidad. Entonces ellos van a estudiar de manera mucho más precisa el terreno donde van a invertir, porque tienen que responder a los accionistas. Entonces se demora mucho más la decisión, ¿no? De invertir, a diferencia de los chinos, ¿no? Entonces eso le dará una gran ventaja. Por eso es que la Unión Europea tiene ahora un programa, se me ha ido el nombre ahorita, Global no sé qué, una cosa por el estilo, donde lo que quiere es incentivar con, digamos, algunos incentivos estatales, ¿no? Tal vez tributarios, no recuerdo bien, a sus empresas para que inviertan, ¿no? Que inviertan en el mundo, como una manera de competir con China. Es decir, los estados europeos tienen que ayudar, la Unión Europea tiene que ayudar, incentivar a las empresas para que les salga a cuenta o más conveniente invertir, ¿no? Lo mismo pasa en Estados Unidos, que intentó hacer algo similar también, no sé si van a continuar ahora, ¿no? Por lo menos en la época de Biden. Entonces, los chinos tienen una gran ventaja, pueden invertir mucho más porque además es el Estado propio, ¿no? Que puede decidir, en el Perú, por ejemplo, ¿no? La electricidad, aunque creo que está habiendo un cambio últimamente, en Lima depende o dependía, aunque creo que va a haber un cambio, de dos empresas chinas. Muy Ujú. complicado. Y lo mismo pasa en Santiago. En Santiago la electricidad depende, ¿no? De una empresa china. Entonces, ellos tienen objetivos que están entre el tema de inversión, de asegurarse materia prima, pero también objetivos geopolíticos que forman parte del cálculo de la decisión de las empresas estatales chinas. A diferencia, como digo, de las empresas occidentales. Claro. Entonces, es una gran ventaja que tienen los chinos respecto de los demás países. Francisco, nos estamos acercando ya al final y sé que Ariel quiere entrar en la política peruana, que siempre es una Un política poco. complicada, mucho más complicada incluso que la francesa. Entonces, Ariel, adelante. Sí, gracias. Voy a hacerte solo dos preguntas y cerramos con el programa, a menos que Isaac quiera ahondar. Eh, Primero, ¿qué pasa en Perú para que prácticamente todos los presidentes o casi todos los presidentes terminen presos tarde o temprano después de que acaban sus gestiones? Lo pregunto exactamente hoy porque estamos grabando el podcast cuando a Martín Vizcarra lo acaban de sentenciar a 14 años de prisión y probablemente creo que va a ir a la misma prisión donde está Ollanta Humala, donde está Castillo, donde está Toledo, y no sé si hay algún presidente, bueno, y donde estuvo Fujimori, que ya falleció. Entonces, y todavía estamos viendo si Castillo lo sentencian, creo que mañana, es probable Sí, por el tema del golpe de Estado. sí. Esa es la primera pregunta, pero la segunda es, con presidentes que no duran, tantos presidentes en tan poco tiempo, ¿cómo se explica que la parte económica macro se mantiene relativamente tan estable en el Perú? Mira, respecto a lo primero, hay dos reacciones ahí. Primero, es decir, vaya, el sistema judicial peruano funciona al tal punto que gente poderosa al final termina yendo a la cárcel, ¿no? Pero por otro lado te da vergüenza, ¿no? Te da vergüenza porque efectivamente todos estos presidentes, ¿no? Claramente han incurrido en corrupción. Si uno ve otros países, en el caso de Ecuador, sí hay, ¿no? Juicios y en principio Correa, de haberse quedado en Ecuador, probablemente habría sido enjuiciado y llevado a la cárcel, ¿no?
Parece que él ha gobernado también bastante tiempo, ¿no? En el caso argentino, tenemos al presidente Fernández que está siendo enjuiciado por un tema primero de agresión sexual, pero también un tema de corrupción, ¿no? En el caso de Brasil estaba el presidente, expresidente, Sí, Bolsonaro. bueno, está el Bolsonaro. presidente ex Bolsonaro que ha sido condenado por un tema, ¿no? De intento de golpe de Estado. Chile es mucho más estable, Uruguay también. En el caso de Colombia, bueno, había un juicio contra Uribe por un tema Te de... iba, te iba a decir que en Venezuela también es más estable porque Bueno, no están Venezuela ya, presos bueno, ninguno de los ya... líderes. No, estoy No, bromeando. bueno, es que ya Venezuela ya es la impunidad total, ¿no? La impunidad Ok, total, ¿no? Ok. En el caso de Bolivia, vamos a ver qué pasa ahora con Evo Morales. Evo Morales también, ¿no? Lo que pasa es que él ha gobernado mucho tiempo, ¿no? Y después también el caso de Luis Arce, que habrá que ver qué ha pasado con él también, no se sabe tampoco exactamente todavía. Entonces yo diría que lo que ha habido es que efectivamente en varios países hay temas de corrupción, también en Panamá, como no, el expresidente Martinelli fue condenado, ¿no? Y otro presidente Varela también, me parece. Entonces, en varios países, lo que pasa es que Perú ha tenido además una inestabilidad política también relacionada justamente con la corrupción, ¿no? En el caso del Perú, los presidentes han caído por la corrupción, en muchos casos, o por enfrentamientos políticos, porque el Parlamento, yo diría que en buena parte uno de los problemas que tal vez que el Perú se ha metido en un tema de inestabilidad política muy grande y jurídica ha sido cuando el presidente Vizcarra disolvió el Congreso del Perú. Yo diría, ¿por qué? Porque recurrió a una interpretación un poquito bizantina, ¿no? De la Constitución, diciendo que había habido un retiro de práctica. confianza fáctico, ¿no? Por el Congreso al gabinete, lo cual es bien forzado. A partir de ahí, en el Perú, todo el mundo interpreta las normas como le da la gana. Entonces, tú puedes fácilmente votar a un presidente, puedes fácilmente destituir a un fiscal, el Tribunal Constitucional también hace lo que le da la gana. Entonces, en el Perú, en estos momentos tenemos una especie de anomia jurídica, porque todo el mundo hace lo que le da la gana, y a mi modo de ver, eso empezó con el señor Vizcarra, con esa disolución del Congreso, ¿no? Pero en fin, Ujú. es una combinación, como digo, de efectivamente de corrupción, pero hay que ver que en otros países también es lo mismo, solo que son presidentes que son juzgados después de su mandato, básicamente, ¿no? No durante su, o sea, que no son investigados tanto durante su mandato, ¿no? El caso de Perú es distinto. Bueno, respecto a lo que tú decías, efectivamente, el Perú felizmente, ¿no? Tras la elección que fueron los años 80, se ha mantenido una política de macroeconomía muy sólida y tenemos un banco central autónomo, ¿no? Muy bien dirigido, ¿no? Entonces que nos preserva de eso. Lamentablemente, tenemos ahora un parlamento que, autorizado por una interpretación también muy extraña en la Constitución por el Tribunal Constitucional, que le ha permitido al Parlamento dar normas que implican gasto, cosa que normalmente por la Constitución el Parlamento no puede dar. Sin embargo, con la autorización del Tribunal Constitucional, tal vez pagándole unos favores, no sabemos, ha permitido al Parlamento dar normas que podría poner en riesgo efectivamente esa estabilidad que hasta el momento felizmente se preserva. Pero ya muchos economistas han dicho, ojito, ojito, si no se corrige lo que está haciendo el Parlamento, lo que podría ocurrir en Perú es que aumente su déficit fiscal y más adelante tenga una deuda que pase de 32, 33, que estamos en el borde de lo que un país como el Perú puede tener, ¿no? Estamos bien, pero podríamos pasar a 40 respecto al PBI. Y eso sí sería sumamente complicado y ahí sí nos rebajan la nota, ¿no? Que tenemos BBB, que son las notas que ponen las agencias calificadoras, que es una buena nota para un país como el Perú, pero si seguimos así podemos pasar a 2B y ahí sí nos podemos Claro, complicar. o sea, aumentan los intereses No, claro, sobre la aumenta los deuda. intereses, y claro, como ha pasado en Colombia, que les han quitado también la triple B Claro, que tenían, ha pasado a 2B ahora, y claro, eso les genera muchos problemas. claro. Bueno, muy bien, Francisco. La verdad que ha sido una conversación muy interesante, muy ilustrativa. La verdad que nos conoces muy bien la política francesa. Hemos aprendido muchísimo de la política francesa, pero también creo que hemos aprendido mucho de la geopolítica, de lo que está ocurriendo en el mundo. Y al final, pues nos ha dado algunos índices interesantes de lo que está pasando en el Perú. Así que muchísimas gracias. Te Gracias a usted. agradecemos
Un gran placer y bueno, buena suerte. Estamos en contacto nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.